Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por recibirme. Antes que nada, quiero agradecer a todos aquellos que me dejaron hermosas muestras de cariño. Los llevo y los atesoro en mi corazón. Sumamente agradecida por ello y me han hecho emocionar muchísimo. Entonces hacen que me esfuerce cada vez más para presentarles nuevos tutoriales donde ustedes se puedan expresar también, creando y llegando a lugares que antes pensaban que no podían, como muchas me han contado. Sepan que a mí también me pasó, cuando logré mi primera carpeta o mi primer mantel, fue algo maravilloso y poco antes era inalcanzable. Y así con cada tema que vamos a ir tejiendo y vamos a ir aprendiendo. Ojalá supiera mucho más para enseñarles, pero dentro de lo que sé, se los voy a dar todo. Esta semana vamos a tejer un hermoso cuello tipo capa, ¿sí? De abrigo, un accesorio tanto para el día como para la noche. Es asimétrico, rompe los estándares que uno está acostumbrado cuando usa o hay tendencias en moda, porque rompe todos los esquemas. Es como una capa con un peto hacia adelante bastante largo y atrás es corto. El mismo lo pueden usar por adentro de una campera, un tapado, una chaqueta, un gamulán, lo que quieran de abrigo. Esto queda para adentro de la prenda o por fuera. Y lo que quedaría por fuera de la prenda, si la tienen abierta, sería la parte principal, que es la delantera. Pero se puede usar por arriba de un cashmere, una polera, una camiseta de algodón o una camisa, totalmente por fuera, para llevar al trabajo, para llevar a todas partes, para lo que quieran. Inclusive en esta parte de acá le pueden colocar un botón. Cuando salen del trabajo o de su casa y hace mucho frío, esto lo hacen así y se cubren la boca, y de este otro lado hacen lo mismo. Es muy bonito y muy sencillo de hacer. Lo único que necesitan hacer es tomar una cinta de medir, ¿sí? Y lo pasan por detrás de ustedes mismas o de la persona que le van a tejer o la niña, y miden el ancho de lo que serían los hombros, ¿sí? Y llegan hasta acá. No es necesario que se crucen ni nada, llegan hasta ahí. Esa medida es una medida que tienen ahí en stand-by, la van a anotar y la van a convertir en cadenas de inicio para tejer lo que sería una bufanda. Tengan en cuenta que esta prenda es una prenda que se va a transformar, ¿sí? Porque primero vamos a tejer como si fuera una bufanda. Después esa bufanda la vamos a cruzar de una manera muy particular, porque ese es el objetivo, de que esta prenda sea bien original. Y después le vamos a hacer una guarda todo alrededor que le va a dar el detalle final a esta prenda. Entonces vamos a hacer 3 pasos que parecen complicados, pero no lo son. Y va a ser muy fácil de hacer y les va a encantar. Y van a quedar admirada por todos o por sus clientas, ¿sí? Porque queda muy bonita. Está tejida en lana gruesa de 3 milímetros con un ganchillo de 4, porque quería que el punto quedara lo más esponjoso y más flojo posible, porque ese es el detalle también de esta prenda, que cuanto más floja quede, más fácil les cabe a ustedes en el cuerpo, y tiene una linda caída también. Entonces, 250 gramos de material, yo lo combiné en estos dos colores. Este era un resto, esto sí lo tuve que comprar. 250 gramos y tiene, ya les digo, 80 centímetros de largo por 30 de ancho. Después acá tiene un poquito más, ese poquito más serían 5, así que son 35 centímetros de ancho. Pero estos 5 no cuentan como inicio de la labor, sino que la labor empieza acá y termina acá, en los 30 centímetros. Es como si estuviéramos tejiendo una bufanda. Para un modelo de adulto, como el maniquí que acaban de ver, le vamos a poner para los 80 centímetros de largo
y los 30 centímetros de ancho, 42 cadenas flojitas, ¿sí? Yo ahora voy a tejer un modelo para niña, y para niña va a tener 51 centímetros en total de largo, un ancho de 17 centímetros, y voy a iniciar con 40 cadenas. Fíjense que estamos casi en la misma medida en lo que refiere a cadenas, pero con un material mucho más fino, una lana de algodón de bebé, en este caso color lila o lavanda, y un ganchillo del 2.50. Y vamos a comenzar este hermoso peto, cuello, capa o mini poncho, como quieran llamarle, para usar en este invierno que está quejando muchas latitudes. Y comenzamos. Colocamos nuestra lana en nuestro dedo, pasamos nuestra aguja, la retorcemos hacia nosotros, giramos completamente y colocamos la lazada en el ganchillo, sujetamos con el pulgar y pasamos el primer eslabón. Esta cadena o nudo es de seguro para trabar nuestro tejido. Y ahora voy a hacer 40 cadenas flojitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta los 40. Bueno, antes de continuar, perdón que olvidé decirle que precisamos marcadores, 3 o 4, que es para marcar dónde vamos a unir. Pero igual en la cajita de descripción del video siempre les dejo los detalles de cada tutorial, también como ayuda a memoria para mí, porque después se me olvida. Por si alguna pregunta de ustedes me lo dejan y tengo que ir a responder, sepan disculpar que muchas veces termino un video y no recuerdo más nada, tengo que volver a verlo, porque ya estoy iniciando otro. Esto es así, es como pan caliente. Después que tenemos las 40 cadenas, hacemos lo siguiente. Cargamos el ganchillo con lazada y contamos 1, 2, 3 cadenas, y en la cuarta vamos a clavar un punto alto. Y vamos a ir por todas las cadenas tejiendo un punto alto por cada una de ellas. El tejido está hecho en punto alto básico, bien fácil, pero bien bello, para que queden bien coquetas. Así. Por cada punto de cadena, un punto alto. Bueno, ya tenemos nuestra primera vuelta. Giramos la labor y comenzamos. 3 cadenas para el primer punto, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar en la cadena o eslabón de atrás, ¿sí? En vez de trabajar aquí dentro o en este eslabón, vamos a trabajar en el que está atrás. Si nosotros lo miramos así, tenemos un eslabón y un segundo eslabón. Acá hay uno y acá hay otro, uno y otro. Vamos a trabajar en el de atrás, en el de afuera. Cargamos la aguja con lazada y clavamos ahí en el eslabón. Y hacemos nuestros puntos altos. No importa que esto quede grandecito porque se acomoda, queda muy bonito el punto. Cargamos y vamos al eslabón de atrás, ahí. Y hacemos el punto alto. Cargamos y en el eslabón de atrás. Queda muy bonito y va formando una línea con cierto relieve que lo hace tan atractivo al punto. Y le da elasticidad, que es lo que queremos, que sea una prenda sumamente cómoda. Así.
Así nos va quedando la segunda vuelta. Recuerden siempre contar para que no se aumente o se disminuya. Es muy importante. Cuando llegamos al final parece que aquí terminamos, pero no terminamos. Siempre en el final se esconde el eslabón. Ahí está. Acá. Ahí está el eslabón del último punto alto. Yo quiero levantarlo prolijo. Perdón, pero yo soy detallista. Ahí. Y ahí lo levantamos y lo realizamos. Y de esta manera no tenemos aumentado nada ni disminuido. Giramos. En esta y en todas las vueltas del largo que van a hacer la prenda, levantan 3 cadenas al girar. Y continuamos tejiendo siempre en la cadena de atrás, vuelta tras vuelta. Lo colocamos así y entonces vamos al siguiente. Y hacemos ahí el punto alto. Lo doblo un poquito para que se vea bien en la de atrás. Fíjense en bien que sea en la de atrás, porque si no cambia. Después con la práctica les va a quedar de memoria y no se van a equivocar, pero al principio tengan buen recaudo. Contar y colocar el gancho en la de atrás, aquí. Así nos queda la tercera vuelta y en el último punto recordar que siempre queda escondidita el eslabón. Y ahí lo realizamos. Una manera de saber si lo hicimos o no es contar. ¿Sí? En este caso tengo que tener 40. Ni 41, ni 42, ni 39. Tengo que tener 40. Giramos y ahí va quedando nuestro punto tan bonito. Y volvemos a levantar 3 cadenas como ayuda a memoria de lo que les expliqué. Y seguimos trabajando en el eslabón que sigue, del lado de atrás. Acá. Ahí. Yo les dejo y vuelvo con el largo total mío para continuar con nuestro proyecto. Yo ya llegué a mi largo total. Y ahora vamos a unir nuestra prenda. ¿Ven? Nos quedan como una bufanda. ¿Sí? Como una bufanda que nos queda. Lo que hacemos es doblarlo a la mitad, así inclinado. Ahí. Y lo colocamos así. Lo cruzamos un poquito. Vamos de nuevo. Tenemos nuestra prenda así, o bufanda. Lo cruzamos. Y colocamos esto encima. Acá. En esta punta ya ponemos un marcador. Vamos a este otro lado y ponemos un marcador. Yo olvidé cortar el hilo, ahora lo corto. Ahí ponemos un marcador, giro la labor y abro un poquito mi cuello, que llegue bien, sin estirar ni quedar flojo. Tomarlo normal, normalito, como si estuviéramos enfrentando 2 hojas de cuaderno, de papel. Y ahí lo marcamos. A mí me faltó cortar el hilo acá. Aquí. Hacemos una cadena más para asegurar nuestra labor. Estiramos un poquito y cortamos el excedente.
Y tenemos nuestra primera parte de nuestro cuello, capa, mini poncho comenzada, ¿sí? Bien. En este mismo lugar donde quedamos, acá, vamos a comenzar a trabajar en esta esquina. No vamos a coser, vamos a seguir tejiendo con gancho. Pero antes de hacer eso, vamos a mirar atrás y buscar el medio, ¿sí? El medio de la parte de atrás es muy diferente a este, porque este es un ángulo, ¿sí? Y acá está recto. Entonces vamos a buscar el medio y lo vamos a marcar, porque ahí es donde van a ir los aumentos. Ahí. Liliana Orgea, amo tus ganchitos. Besito, amiga. Ahí van los marcadores. Ahora comenzamos nuevamente. Este lo saco porque me molesta. Y ya empiezo a trabajar con una nueva hebra, ¿sí? Clavamos el ganchillo acá en la última cadena y acá en la última. Traemos el hilo y tejemos 3 cadenas de inicio. Giramos estas 2 colitas junto con esta otra tercera y las vamos a empezar a esconder. Aquí mismo en este agujerito, viendo que atravieso los 2 que voy a unir, voy a hacer otro punto alto. 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Acá. Este es el aumento. Solamente vamos a hacer un abanico de 2 y 2 cadenas y 2 puntos altos acá y en la parte trasera. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en estos puntitos que tenemos acá, que se forman solitos. Esa sería la distancia para nosotros tejer un grupito de 3 puntos altos. Cargamos el ganchillo y acá en este huequito, y viendo que atravieso el otro, voy a sacar los hilos para que se vea bien. Yo los escondo de otra manera. Acá donde tenemos el huequito, clavo, ahí, se me zafa, ahí, y ahí empiezo a hacer los grupitos. ¿Ven? Y ya estoy uniendo la prenda. Entonces hacemos 2 y 3 puntos altos en ese lugar, ¿sí? Y vamos al siguiente, acá. Y veo que pasó, sí, pasó. Y vamos nuevamente. 1, 2 y 3. Pero siempre hay que chequear. Quedó bien. Vamos, otro lugarcito, ahí. 1, 2 y 3. Chequeamos. Bien. Vamos al otro. Ahí tenemos otro agujerito. Los agujeritos serían la distancia entre un motivo y otro. Como no tenemos cadenas para contar, lo tomo de esa manera. Y así vamos a ir rellenando con grupitos de 3 hasta llegar al otro aumento. Vamos a hacer un motivo más. Traten siempre de ponerse en estos agujeritos que se marcan solo de cada vuelta que hemos hecho, porque si no quedaría como muy junto o muy separado si lo hacemos de otra manera. ¿Viste? Traten de no ponerse acá, siempre acá, en las uniones. Nuestro punto alto está en este momento acostadito. De la otra manera está en vertical. Así, acá, en los agujeritos. Así. Terminamos de unir una cara con la otra y acá tenemos un espacio que es la parte trasera que no hay que unir, pero sí hay que continuar con la puntada, ¿sí?
Entonces, ya acá tenemos unido, ¿verdad? Entonces, acá es mucho más fácil porque lo van a ver bien y no van a tener que estar chequeando la parte trasera. Entonces, ven los agujeritos ahí, bien de bien. Y continuamos con nuestro esquema de diseño, que son 3 puntos altos en un mismo lugar. Así. Estamos tejiendo todo el contorno. Hay sectores que unimos ambas caras y hay un sector donde tiene una cara sola, pero siempre haciendo lo mismo, los grupitos de 3. Bueno, llegamos al medio. Lo que hice fue correr el ganchito, lo puse más abajo para hacer mi ayuda a memoria, que acá va a ir siempre el aumento, porque uno se entretiene vuelta tras vuelta y se olvida, ¿sí? Porque uno teje de memoria. Entonces, como yo soy ansiosa y muchas también, lo pongo de este lado para avisarme. Entonces, donde está el marcador, ahí vamos a hacer 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Así. Y ahora, en el lugar que sigue, que se forma solo ahí, hacemos nuevamente el grupito de 3 y vamos a ir hasta el otro extremo tejiendo los motivos. Dimos la vuelta, pero todavía no llegamos al inicio y nos encontramos con que cambió. Esto está al revés que esto, entonces ya no tenemos los agujeritos para meterlo. No se preocupen, cargamos el ganchillo y contamos 1, 2, 3 y en el tercer punto ahí hacemos nuestro motivo. Vamos nuevamente, 1, 2, 3, ahí en el tercero realizamos nuestro motivo. Estamos cosiendo acá a medida que vamos tejiendo con nuestro gancho. Vamos nuevamente, 1, 2, 3 y realizamos nuestro motivo. Y esa sería la distancia entre motivo y motivo. Llegamos al final de la vuelta y unimos en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Ajustamos y con puntos deslizados nos vamos a ir al centro de la cadena para comenzar una nueva vuelta. Ahí vamos, así nomás, así, y ahí llegamos al centro. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, hacemos el segundo que corresponde a la mitad del abanico, 2 cadenas y 2 puntos altos para completar el abanico. Acá tenemos nuestro aumento, el primero y el segundo. Ahora vamos a trabajar bien fácil. Vamos a trabajar en los huequitos que se generan solitos. Entonces aquí vamos a hacer el grupito de 3. 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo lugar. Aquí, entre grupo y grupo, ahí, nuevamente un grupito. 1, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Vamos a ir por toda la vuelta tejiendo grupitos de 3 en los agujeritos y cuando llegamos acá repetimos el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y continuamos. Cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado y nos vamos con punto deslizado. Yo ya corté el hilo porque voy a cambiar de color,
Lo voy a hacer diferente al de adulto. Entonces coloco el hilo nuevo. Yo tengo que correrme un punto más y me voy a correr con el hilo nuevo. Y lo traigo. 1, 2, 3, voy a hacer 4 porque voy a apretar bien. Entonces ahora sí me quedan 3 cadenas para inicio. Hago los 2 puntos, 1, 2 con las cadenas, 2 cadenas y los 2 puntos que faltan. Estoy en el aumento, ¿sí? Esto lo corro porque después lo voy a esconder de otra manera porque hay 2 colores. Y sigo trabajando en los huequitos. La lana también es de bebé, del mismo grosor. Esto es un resto de otro tutorial. Yo los uso todos. Y continúo así. El pesaje se los digo al final porque como es para niña y yo estoy experimentando con ustedes, no sé cuánto me va a llevar. Y así vamos a ir hueco tras hueco formando los grupitos, respetando los aumentos. El que tenemos marcado en la espalda con el ganchito y el que tenemos acá en el inicio. Nos faltaría esta vuelta y una vuelta más para finalizar nuestro cuello. Pesa 55 gramos. Bueno, amigas, amigos, este es el final del tutorial. Espero que lo puedan disfrutar y realizar y que les guste tanto como a mí. Y les digo lo siguiente, si quieren que esto vuelque más, no lo unen hasta el final, lo unen hasta por acá y dejan una solapita abierta, ¿sí? Un pedacito de la solapita, 5 o 6 centímetros. Eso es a gusto de ustedes, ¿verdad? Pero pasa perfectamente la cabeza y se ve muy bien y muy vistoso y bien abrigadito. Una pecherita para las nenas que están en pleno movimiento y nunca están bien abrigadas porque todo se les cae. Esto no se les va a caer y siempre van a estar coquetas y cuidadas por ustedes. No se olviden de suscribirse a mi canal, de invitar a sus amigas y amigos a participar de todos estos encuentros. Que estos encuentros son bien fáciles, rápidos, sencillos, muy entendibles, porque trato de explicar como hubiera querido que me enseñaran a mí alguna vez, y no tuve la suerte que tienen ustedes de tener acceso a internet y aprender tantas cosas. En mis comienzos aprendí con todas las contras, aprendí a tejer mirando revistas en otro idioma, y aún así pude, porque como siempre digo, el 50% de ese 100 es que nos gusta, y si nos gusta ya tenemos una cuadra de campo bien realizada. Entonces, ya saben que conmigo van a aprender fácil, bonito, sencillo y veloz, económico, porque siempre voy a elegir propuestas que sean económicas para ayudar en tiempos de crisis, para utilizar los restos que ustedes tengan, aprender a combinar y a lucir mejor y a crear combinaciones de colores increíbles para que las prendas sean atractivas y gusten. Y no se olviden también que conmigo aprenden a tejer desde casa con proyecto laboral inmediato. ¿Por qué? Porque si tienen una clienta y esa clienta quedó a gusto con ustedes, van a volver a invitarlas a que les haga algo. Y si son tejedoras o tejedores artesanos y tienen una mesa o un stand, por más chiquito que sea, conmigo cada semana van a tener 2 propuestas de tutoriales, ojalá pudiera llegar una tercera, para invitar a toda esa gente a consumir lo que ustedes crean con sus manos. Créansela, ¿sí? Créanse en todo, van a lograr hacer muchísimo. Y donde sea que tú te encuentres, seas hombre o mujer, grande, chico, pequeño, como sea, donde sea que estés, te bendigo desde lo profundo de mi corazón con muchísima paz y bien, y solo decirte que Dios siempre tiene un plan
muy hermoso para cada uno de nosotros. Hasta un próximo encuentro y cualquier duda me lo dejan en comentarios.